Hoy vamos a seguir con el estudio de las 3 misiones Pablo en Colosas. Hablaremos sobre la segunda misión de Pablo. Vamos a leer Colosenses del capítulo 1, versículo del 24 al versículo 3 del capítulo 2. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual yo llegué a ser ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La segunda misión de Pablo es sufrir por los gentiles. Colosenses 1, 24 al 27. Los falsos profetas y maestros se burlaban de Pablo, criticando que intentará dar lecciones mientras él mismo estaba en prisión. Pero Pablo se defiende diciendo que si está en la cárcel es por ser seguidor de Jesucristo. La burla de los falsos maestros se convirtió en una arma para Pablo contra ellos. El regocijo de Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo no halló vergüenza en su estancia en la cárcel, sino regocijo. ¿Cómo puede seguir regocijo del sufrimiento de Pablo? Como la cárcel era por ser seguidor de Jesucristo, Pablo se regocijaba. El sufrimiento de Pablo acompañaba el sufrimiento de Jesús a causa de los gentiles. Leemos Filipenses capítulo 3, versículo 10, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos padecían gozosamente
cuando era a causa de Jesucristo. Leamos Hechos capítulo 5, versículos 41. Salieron ellos, pues, de la presencia del Sanedrín, regocijándose, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para los cristianos, ir a la cárcel por hurto, homicidio o cualquier crimen así es una vergüenza. Pero ser encarcelado por Jesucristo es un gran honor. Leamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu Gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Glorifique a Dios por este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen, si padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Hay recompensa especial para aquellos que son fieles a Jesucristo. Leemos Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Repetimos, bienaventurados sois cuando os vituperan y os persigan y digan
toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos, gozaos, pues vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Pablo sufre por los gentiles. Pablo ha sido asignado la evangelización de los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo se regocija en su sufrimiento porque está cumpliendo con la misión que le ha sido asignada. Así dice Pablo: yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Pablo estaba en la cárcel de Roma por amor a los gentiles. Pablo fue acusado falsamente en Jerusalén y de ahí acabó en la cárcel de Roma. Esto lo podemos leer en los capítulos del 21 al 28 del libro de los Hechos. Leemos capítulo 21, versículo del 27 al 36, los Hechos. Hecho, capítulo 21, versículo del 27 al 36. Hecho, capítulo 21, versículos del 27 al 36. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y, echándole mano, gritaron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además ha introducido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, se informó al tribuno de la cohorte de toda Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando inmediatamente soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y no pudiendo saber la razón del alboroto, ordenó que lo llevaran a la fortaleza. Y cuando llegó a las gradas, tuvo que ser llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia de la turba, porque la muchedumbre del pueblo lo seguía gritando: quita a este.
La iglesia de Colosas amaba a Pablo de todo corazón por todo lo que hacía por ellos. Pablo sufre por el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y por ello se regocija. Hubo un tiempo en el que Pablo perseguía a la iglesia y era una de las causas del sufrimiento de esta. Pero en Damasco su vida dio una vuelta y a partir de aquel entonces se dedicó plenamente a la iglesia. Pablo no pensaba en cuánto se iba a beneficiar por ayudar a la iglesia, sino que pensaba en cómo y en cuándo Dios lo iba a usar por el beneficio de la iglesia. El encarcelamiento de Pablo no paró el trabajo de Pablo por la iglesia. Hay que distinguir la diferencia entre el sufrimiento de Jesucristo en la cruz y el sufrimiento de Pablo. No son iguales. Jesús sufrió para redimir, para salvar a pecadores. Sin embargo, Pablo sufrió por evangelizar. Solo el Cordero de Dios puede quitar el pecado del mundo. Leamos Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34. Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34. Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dijo testimonio, diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre él, que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, encontramos una buena descripción del sufrimiento de Pablo. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. El sufrimiento de Jesucristo es distinto a la aflicción de Pablo. El sufrimiento de Jesús hace referencia al sufrimiento de Jesús, que era sin pecado y padeció para la salvación de pecadores. Las aflicciones de Pablo son los obstáculos que encuentra en su evangelización. Nadie volverá a sufrir el mismo sufrimiento de Jesús, pues
ya somos salvos. Pero las aflicciones que padecemos son para guardar la fe en Jesucristo. Jesucristo siente toda nuestra aflicción y no la ignora o desprecia. Repetimos, Jesucristo siente toda nuestra aflicción y no la ignora o desprecias. Busquemos Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Hechos 9, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no persiguió nunca a Jesús, ni lo conoció en persona. Pero Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús siente todo el sufrimiento de los que creen en Él. Desde el principio Pablo sufrió persecución y desde entonces hasta ahora siempre ha habido aflicción para los cristianos y la seguirá habiendo hasta el fin de los días. Siempre habrá aflicción para guardar la fe en Cristo. Jesús siente toda nuestra aflicción y no la ignora o desprecia. Leemos 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Leamos 2 de Corintios capítulo 1. Versículo del 1 al 11. Segunda Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros, y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que, como sois copartícipes de los sufrimientos, así también
lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos librará, en quien hemos esperado y aún nos librará, ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que de parte de muchas personas sean dadas gracias por nosotros, por el don que nos fue concedido por medio de muchos. Aunque las aflicciones que padecemos nos puedan desbordar, el consuelo de Dios es todavía mayor y nos acogerá. Repetimos, aunque las aflicciones que padecemos nos puedan desbordar, el consuelo de Dios es todavía mayor y nos acogerá. La responsabilidad de Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27. Si Pablo hubiese llegado a un acuerdo con los judíos sobre su misión de evangelizar a los gentiles, no hubiera sufrido tanto. Pero Pablo abandonó su propio bienestar para cumplir la misión de Dios le dio. Leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 1-2. Así, considerenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se quiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repetimos, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No podemos escoger la misión que nos da Dios, solo podemos ser fieles a Él cumpliendo lo que nos manda. No podemos escoger la misión que nos da Dios, solo podemos ser fieles a Él cumpliendo lo que nos manda. El mensaje de Pablo nos revela un misterio. Los falsos profetas y maestros también afirman revelarnos un misterio, pero no hablamos de lo mismo. Leemos Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías, por amor a vosotros los gentiles. Si es que oíste acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dada a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis
percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y hecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Dios eligió al pueblo de Israel, les dio la ley de Moisés para que la siguieran. Les entregó la tierra de Canaán, creó una dinastía en ellos y cumplió todas sus promesas con el pueblo de Israel. Después Dios hizo la promesa que crear otra dinastía como con David, pero ahora con el Mesías. Los profetas enseñaban que el Mesías sería glorificado después de sufrir. Los profetas enseñaban que el Mesías sería glorificado después de sufrir. Los judíos pensaban que se recuperaría la dinastía de David entre su pueblo y no pensaban que fuera a recuperarse con el cristianismo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual padecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no pasa a sí mismo, sino para vosotros. Administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Incluso los profetas no entendían el sufrimiento que debía padecer el Mesías. Leemos Lucas capítulo 24, versículos del 21 al 27. Lucas capítulo 24,
versículos 21 al 27. Lucas capítulo 24, versículo del 21 al 27. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Aunque algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron después de ir muy temprano al sepulcro, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a Él mismo, el Mesías. Les explicó por qué debía sufrir. El Mesías vino como fue prometido por Dios, y el pueblo de Israel lo rechazó y lo mató en la cruz. Repetimos, el Mesías vino como fue prometido por Dios, y el pueblo de Israel lo rechazó y lo mató en la cruz. A los 3 días resucitó y ascendió a los cielos. Esto no rompe con la promesa de Dios, porque sigue con el plan oculto de Dios y no hay manera de explicarlo con el antiguo pacto. Este fue el plan de Dios para unir gentiles y judíos, para crear un solo pueblo espiritual, el pueblo cristiano. En la segunda venida de Jesús se restablecerá la dinastía de David sobre el pueblo cristiano. Pensemos cómo debían sentirse los gentiles cuando recibieron el Evangelio, la salvación por la fe en el Mesías. Ya no estaban excluidos, sino que ahora podían formar parte de la gracia de Dios. Antes, la salvación solo era para los judíos. Ahora, con la fe en el Mesías, incluso los gentiles pueden salvarse. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo del 12 al 15. Romanos capítulo 10, versículos del 12 al 15. Romanos capítulo 10, versículos del 12 al 15. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas.
Los falsos profetas y maestros criticaban a Pablo por enseñar que no había diferencia entre judíos y gentiles. Antes eran hijos de Satanás y ahora son hijos de Dios. Antes eran destinados a muerte y ahora tienen vida eterna. Antes no tenían esperanza y ahora tienen la esperanza de la gloria de Dios en los cielos. Ahora, todos los que crean en Jesucristo son bienaventurados. Ahora, todos pueden tener la esperanza de vivir con Jesús. Repetimos. Antes eran hijos de Satanás y ahora son hijos de Dios. Antes eran destinados a muerte y ahora tienen vida eterna. Antes no tenían esperanza y ahora tienen la esperanza de la gloria de Dios en los cielos. Ahora, todos los que crean en Jesús son bienaventurados. Ahora todos pueden tener la esperanza de vivir con Jesús en el cielo para siempre. Por eso, la responsabilidad de Pablo era evangelizar. Por eso, la responsabilidad de Pablo era evangelizar. No importaba qué obstáculo se encontraba, Pablo evangelizaba. Nosotros, así como Pablo, también debemos evangelizar pese a cualquier obstáculo que nos podamos encontrar. Repetimos. No importaba qué obstáculo se encontraba, Pablo evangelizaba. Nosotros, así como Pablo, también debemos evangelizar pese a cualquier obstáculo que nos podamos encontrar. Ahora, antes de terminar el culto, voy a hacer un resumen en coreano. 우리는 지금 골로새서 1장 21절에서 2장 3절의 본문을 가지고 골로새 교회를 위한 바울의 세 가지 사역을 공부하고 있는 중입니다. 지난주 그 첫 번째 사역을 공부했고 오늘은 그 두 번째 사역 골로새서 1장 24절에서 27절을 본문으로 공부를 합니다. 이방인들을 위해서 바울은 고난을 받았습니다. 거짓 선생들과 선지자들은 바울의 재수라는 것을 조롱하고 바울의 교훈이 잘못된 것이라고 주장했지만 바울은 예수 그리스도의 이름 때문에 재수가 되었기에 이것이 바울의 가장 강력한 무기요 가장 큰 기쁨이라고 바울은 대답하고 있습니다. 바울의 기쁨은 24절에 나타나고 있습니다. 감옥에 갇힌 것이 부러운 것이 아니다. 부끄러운 것이 아니다. 그래서 나는 기뻐한다. 왜? 주 예수 그리스도를 위해서 받는 고난이기 때문에 나는 기뻐한다. 내가 어떤 환경에 처해 있다고 하는 것은 중요한 것이 아니라 내가 받는 고난이 주 예수 그리스도를 위해서 받는 고난이라고 하면 나는 어느 곳 무엇을 하든지 나는 항상 기뻐할 수 있다. 두 번째로 이방인 때문에 고난을 받기에 그는 기뻐했습니다. 왜냐? 그는 이방인의 사도였기 때문입니다. 맡은 자에게 바랄 것은 충성이라고 이야기합니다. 바울은 자신이 맡은 사명이 이방인의 사도였기에 그는 이방인들을 위하여서 고난받는 것을 기뻐하였습니다.
왜? 맡은 자에게 바랄 것은 충성이기 때문입니다. 세 번째로 바울은 주의 몸된 교회를 위해서 고난을 받고 있었기에 그는 기뻐했습니다. 바울이 사울일 때 그는 교회를 핍박하는 자였는데 지금은 하나님의 크신 사랑과 부활하신 주 예수 그리스도를 만나고 그 주님으로부터 받은 사명이 이방인의 사도로 선택되었기에 그는 교회의 역사상 가장 많은 핍박과 고난과 여러 많은 죽음에까지 이르는 고난 속에서도 그는 기뻐할 수 있었습니다. 왜? 주 예수 그리스도를 위해 받는 고난이 아무리 크고 아무리 견딜 수 없는 것 같아도 하나님의 위로는 그 어떠한 고통받아도 더 넘치기 때문에 그렇습니다. 여러분이 어떠한 환경, 어떠한 처지, 어떠한 공경에 빠질더라도 여러분들은 십자가 밑으로 달려가시기 바랍니다. 십자가 밑에서 해결되어지지 못하는 문제는 없습니다. 십자가 밑에서 위로받지 못하는 고통은 없습니다. 십자가 밑에서 세계의 모든 문제가 해결되어집니다. 주 예수 그리스도의 십자가의 사랑의 넓이와 깊이와 길이와 높이를 체험하게 될 때 그곳이 바로 천국이 됨을 명심하시기를 바랍니다. 그래서 바울은 자신이 감옥에 갇혀 있으면서 밖에 있는 성도를 위해서 권고하고 있습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다. 우리가 바울보다 못할 이유는 전혀 없습니다. 바울이 믿었던 바로 주 예수 그리스도가 우리가 믿는 주 예수 그리스도요. 바울이 의지했던 성령 하나님이 바로 우리가 의지할 수 있는 성령 하나님이 동일하시기 때문입니다. 문제는 우리가 바울만큼 십자가를 의지하느냐? 우리가 바울만큼 성령 하나님을 의지하느냐의 문제에 있습니다. 성경은 원칙적으로 바울이 행한 것은 우리도 행할 수 있습니다. 주 예수 그리스도께서 행하신 것은 바로 우리가 살아가야 될 삶이요. 우리도 그와 함께 살 수 있다라는 것을 보여주신 것이기 때문입니다. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.